Hola, yo soy Last Dragon. Continuando con el curso, el tema de hoy será flujos de datos. Flujos de datos de archivos, lo que son los standard input y lo que son los standard output, así como los pipes, que son tuberías y que por ahí también pueden pasar flujos. Pero de esto vamos a hablar más adelante en este video. Pues nada más, comencemos. Empecemos explicando qué es un flujo. En los primeros capítulos hablamos de que hay varios tipos de archivos: los archivos de flujo, los archivos de directorios, los archivos de dispositivo como el monitor, el teclado, el mouse, porque en los sistemas tipo Unix todo es un archivo, pero los archivos comúnmente, los archivos de toda la vida son archivos de flujo porque fluyen literalmente los datos, como un streaming de video, que de hecho streaming se traduce literalmente a flujo, stream. Pues bien, ¿qué es un flujo? El flujo puede ser de salida o de entrada. ¿Cuál es la entrada? Por ejemplo, el teclado. El teclado es un dispositivo de entrada, pero en el sistema Unix significa que hay un archivo para el teclado y entonces ese archivo es un archivo de flujo de estándar input, es un flujo de entrada estándar el teclado, lo mismo que el mouse. Por otro lado tenemos el monitor es un estándar output, significa que en vez de entrar cosas a la máquina, salen cosas de la máquina, eso es un estándar output, como la impresora. En la impresora pues es un estándar output porque saca cosas, es un output, saca cosas. Y los archivos, al final de cuentas, tanto la impresora, el monitor como el teclado, todos son archivos y pueden tener flujos en diferentes direcciones, tanto de entrada como de salida. Al estándar output o al estándar input normalmente se le asigna un archivo. Suele ser que el estándar input siempre sea un teclado o un mouse. Y el estándar output suele ser siempre el monitor, porque es la salida estándar hacia donde van las cosas cuando salen. Pero nosotros podemos redirigir los flujos cuando nos parezca conveniente. Para eso existen símbolos en el shell que permiten redireccionar los flujos de ir a un archivo, como sería el monitor, a otro archivo, el que nosotros querramos, y hacer cosas con ese flujo. Porque la salida de un archivo, por ejemplo, el, los archivos pueden funcionar de forma bidireccional, pueden tener un estándar input y un estándar output. Eso significa que la salida de un archivo puede ser la entrada de otro. Normalmente cuando la entrada y la salida de algo se hace entre programas, pero también se puede con archivos en su flujo nominal de datos. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo vamos con los standard output. De hecho, esto me recuerda a un video que hizo recientemente Carla, en donde ella usa una aplicación para hacer arte ASCII y por lo que vi no sabía cómo guardar el arte ASCII que generaba. El arte ASCII mandaba una foto, la convertía en texto ASCII y la mostraba en el monitor y ella decía que la forma de capturar, de guardarla para la posteridad sería darle una impresión de pantalla. En algún comentario le dije que no era necesario eso, que de hecho podría almacenar directamente el texto en un archivo de texto y verlo en un bloc de notas o en un editor de texto. ¿Por qué? Porque este programa que estaba usando estaba sacando la información al standard output, que era la consola, pero con una simple redirección de flujo, lo que hicimos fue mandarlo de un archivo, que sería el archivo del monitor, a un archivo de texto. Entonces lo que pasó fue que el flujo que salía de ese archivo se iba directamente a otro archivo, que esta vez sería un archivo de texto. Vamos a hacer las demostraciones de cómo funciona esto. Primero vamos con el flujo de salida estándar. Muy bien. Tenemos pues los archivos con los que hemos estado trabajando. Esto, cuando yo le digo por ejemplo cat, que es un comando para concatenar archivos y sus flujos, de hecho,
es un concatenador, aunque el comando se llame cat, es concatenar, que está más relacionado con los lenguajes de programación, en donde unes dos cadenas de texto, aunque normalmente aquí lo que estoy haciendo es usarlo para leer el flujo de un archivo. Pero cuando yo hago esto, por ejemplo, leer archivo 4.txt, eso que yo estoy viendo en pantalla, yo solo pasaba por aquí. Ese flujo salió porque está directamente como flujo de estándar la salida de la consola. ¿Qué significa esto? Que si la salida fuera la impresora, la estándar, simplemente yo no vería ese, yo solo pasaba por aquí. La impresora automáticamente hubiese empezado a imprimir, yo solo pasaba por aquí. Solo que por default la salida estándar es la consola, así como la salida así como la entrada estándar, el input, es el teclado. Esto para los que han usado lenguajes de programación C y lenguajes de programación de hombres como Pascal y otros que manejan flujos de datos de forma más hardcore, sabrán que existen librerías como la estándar input, la estándar IO, creo que así está, es estándar IO, que es esto mismo, son las librerías de estándar entradas y salidas, que lo que está haciendo son los flujos de estándar input y output. Y de aquí salen las funciones como printf o scanf y otras funciones que manejan los flujos de datos, que controlan lo que mete el usuario por el teclado y lo que se muestra en el monitor. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aprender a redirigir estos flujos. Eso lo vamos a hacer de, de una salida. En vez de mandarlo al archivo estándar, que sería el monitor, lo vamos a mandar a otro archivo, al que querramos. Por ejemplo, ya vimos que el archivo 4 manda para el estándar, a la salida estándar, pues, que es el monitor. Yo solo pasaba por aquí. ¿Qué tal que lo que yo quiero hacer es, en vez de ver eso, como es lo que le sucedía a Carla, que ella veía en su monitor cuando estaba haciendo su video de su arte ASCII, ella veía que le salía aquí en la pantalla su imagen, pero en arte ASCII. ¿Y cómo lo guardaríamos en un archivo de texto? Pues muy sencillo. Tenemos de nuevo el mismo comando, archivo 4, pero ya no le voy a dar enter directamente. Le voy a dar el mayor que. Ese mayor que lo que le está diciendo ahorita al sistema es: el flujo de salida estándar la vas a redirigir del archivo al que tú le ibas a mandar, que iba a ser el monitor, al que yo te diga. ¿Cuál es el que yo te diga? Pues el que yo te diga. Mi nuevo archivo standard output.txt. Como podemos ver ahora, simplemente no apareció nada en pantalla. Ya no vimos, porque por default se iba al archivo estándar, que era el monitor, pero ahora ya no se fue al archivo estándar. ¿A dónde se fue esa salida? Pues se fue a un nuevo archivo, a mi archivo estándar output, y lo podemos ver. Mi archivo estándar output, yo solo pasaba por aquí. Lo que íbamos a ver en pantalla se acaba de ir redirigido hacia otro archivo. Eso es así de simple, esos son los flujos. Y funciona a la inversa, es decir, yo podría crear un nuevo archivo a partir de un flujo, pero a la inversa. Aquí hicimos un flujo redireccionando el flujo de salida de un archivo hacia otro. Podríamos invertirlo y generar un archivo con esto. Por ejemplo, con el menor que. Esto en realidad, a pesar de que es un mayor o menor que, lo que nos está indicando es la dirección a la que se mueve la información, que va de A hacia B, o en este caso iría de B hacia de A hacia B, pero ahora en forma invertida. Ahora vamos a hacerlo de forma invertida, es decir, en vez de crear un archivo a partir de otro, vamos a crear un archivo a partir de un flujo invertido. Se oye medio complicado, pero no lo es. Y lo único que tenemos que saber es cuándo termina el archivo. Hay un carácter especial para eso. Ese carácter es el end of file, que en inglés es fin de archivo, end of file. El fin de archivo o EOF, que esto para los que
pues para los que ya saben programación, seguramente no tienen mayor complicación cuando lo escuchan que lo digo, significa el fin del archivo, donde debe terminar de escribirse. Vamos a poner mucha atención a este flujo. Vamos a crear un archivo a partir pues de un flujo invertido. ¿Para qué nos sirven estos flujos invertidos? Normalmente los vamos a terminar usando en scripts. En script donde queremos que el script escriba cosas, por ejemplo, configuraciones. Normalmente cuando usamos el apt-get, el apt, el yum, y se instalan los servidores o los programas que normalmente instalamos usando el dnf, yum o apt, pues sí se instalan, pero también requieren de configuraciones. Hay una parte en el proceso de instalación donde se tienen que crear los archivos de configuración que trae la configuración básica. ¿Cómo es que se hacen esos archivos? Pues se hacen dentro del script de instalación. Es más, vamos a hacerlo más, lo iba a hacer más crudo, lo voy a hacer como un script de instalación, el cual voy a llamar mi script de instalación.shell. A esto le vamos a decir que es un bash, que su shell para trabajar va a ser bash, y vamos a darle permisos de escritura, digo de ejecución. Lo tenemos. Y si lo queremos ejecutar no va a hacer absolutamente nada porque no tiene ninguna orden que hacer. Pero imaginemos que este es nuestro script de instalación de algún programa. Mi script de instalación. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Ya terminaste de instalar el binario, ya está compilado, pero necesito que tenga un archivo de configuración. Le vamos a decir, imaginemos que estamos instalando el SSH y le vamos a decir que vamos a permitir que root pueda entrar por SSH, entre muchísimas otras opciones, por supuesto. Entonces le vamos a decir, pues mira, cat, que es el archivo de concatenación, podría ser otro, pero vamos a usar este. No le voy a especificar un nombre de archivo. Le voy a decir, el flujo de cat va a ir al archivo ssh.conf y vas a esperar el fin de archivo. Y aquí le ponemos opción 1, opción 2, permitir root, yes, otra opción, es igual a no. O sea, estoy haciendo un pseudo archivo de configuración, cosas como estas, que en realidad lo metería en el etc. No lo estoy metiendo en el etc porque no soy root, lo estoy haciendo con LastDragon y no tengo permisos. Pero básicamente le estoy diciendo que quiero crear un archivo que se llame SSH con estas cosas. Y ya terminé de escribirlo, entonces le voy a decir fin de archivo, end of file. Fin de archivo. Muy bien. Y ahora vamos a ejecutar el script. Imaginemos que ya se instaló el SSH, pero ahora vienen las configuraciones iniciales del SSH, como generar la llave, como generar las primeras, la primera llave de RCA del SSH, junto con su archivo de configuración. Decimos, ejecuta mientras ya terminas de instalar mi script de instalación. ¿Ok? No hizo nada supuestamente, pero vemos que ahora existe un archivo que se llama sshd.conf. Adentro de este archivo está lo que serían las opciones de configuración de SSH. Obviamente las opciones de configuración del SSH son mucho más. Esto era para hacer un ejemplo de que creé un archivo dentro de un script que tenía estas opciones y podrían ser otras. De hecho, usando variables, porque un script shell puede ser ya un programa, estas opciones pueden tomar opciones del entorno, la versión del sistema operativo y escribirlas en un archivo. Es como lo hace, por ejemplo, la instalación de CentOS o la de Debian cuando sale el release. Cuando se termina de instalar y haciendo procesos de posinstalación, hay una parte en el sistema de instalación que tiene un código similar a este, en donde aquí pone por medio de variables Debian 10 Buster o
en release Red Hat 8.3, que son los que lo toma de las variables de otro lado, lo toma del kernel y lo va escribiendo ahí. De manera que se crea el archivo de información para que lo puedan obtener con el fetch, ese tan famoso fetch que saca la información del sistema. Pues el fetch saca la información de archivos que se crean a partir de scripts como este, al momento de terminar la instalación de una de las distribuciones. Esto puede hacer el flujo que estaba dentro de este script, lo redirigió hacia el archivo sshd.conf. Y eso es todo lo que hicimos. Hicimos un flujo inverso, o sea, era un flujo que estaba dentro de un script y lo que hicimos fue mandarlo a un archivo que no existe, crearlo y ahí lo tenemos. Hasta ahora lo que hemos visto es el flujo estándar de salida. Hay otros flujos, por ejemplo, el flujo de error. Algunas veces cuando se cometen errores en un programa, nos manda errores que vemos en pantalla y podríamos ver, por ejemplo, imaginando que esto es un error de un programa, por ejemplo, el contenido del archivo 5, imaginando que esto es un error, y nosotros tratamos de hacer una redirección para leer más tarde el error .txt, es como para tratar de ver los logs. A pesar de eso que dice que sería el error de la aplicación, editado desde la ligadura, imaginando que eso es un mensaje de error, eso no se almacenaría directamente en leer más tarde el error, porque eso está en un flujo diferente, no está en el flujo de salida estándar, el standard output. Eso estaría en el flujo de error estándar, que ya es diferente y estamos hablando de otra cosa. El símbolo para manejar eso es redireccionar la salida estándar del error hacia el estándar input. Esto lo podríamos hacer con algo como esto. Este símbolo sí lo podría lograr. O podríamos usar algo como esto. No, esto no, digo el ampersand. Esto también movería el flujo hacia el error. Ya lo andarán viendo cuando alguien use estos símbolos hacia dónde van los flujos. Esto sería cambiar el error, redirigir, que sería el archivo de estándar salida de error, al archivo de estándar salida output. Y en este caso redirigirlo a un archivo de flujo común y corriente, un archivo de texto. Así de simple podemos mover los flujos de información, ya sea de un archivo mandarlo a otro o de un script invertirlo y generar un archivo a partir de ese script. Y en futuros videos veremos cómo hacer una especie de programa, una especie de programas que pueden almacenar cosas usando este tipo de mecanismos, en donde no le pides mucho un lenguaje de programación, si no te vas a meter con cosas de sistema y de hardware. Ni siquiera necesitas un lenguaje como C, sino lo haces directamente con Shell. Ni siquiera estarías cosas como Python o PHP, simplemente lo haces aquí mismo. Vamos a ver un uso útil para esto de los flujos. Vamos a usar las tuberías, o los pipes lo que hacen, hasta aquí no hemos ejecutado nada, hasta aquí lo que hicimos fue mover flujos de un archivo a otro, pero los programas cuando se ejecutan también sueltan flujos. Por ejemplo, el ls ya no es un script, el ls es un programa y esta es su salida. Yo le puedo decir al ls, salida de ls, y no me mostró nada, pero estoy seguro que ahora existe un archivo que se llama salida.txt. Vamos a ver si es cierto. Salida.txt, ¿dónde está? Aquí está. Salida.txt. ¿Y qué va a contener salida.txt? Lo que el ls había mandado. Lo que hicimos fue redirigir la salida de salida.txt hacia un archivo. Bueno, eso fue un flujo, pero ahora vamos a usar tuberías de flujo. Las tuberías, los pipes, que se representan con el símbolo de la tubería, que es este es el pipe. Lo que va a hacer es que la salida de un programa sea la entrada de otro. Normalmente te lo vas a encontrar en cosas en combinaciones como programas como el more o el less
o cuando realmente quieres que la entrada de un programa sea la salida de otro. Por ejemplo, si yo vengo al root, que no voy a poder listar porque en los videos anteriores me quité los permisos, para mala suerte. A ver, aquí necesitamos hacer algo porque yo quiero leer. Vamos a ver si puedo ir a los logs. Así pude. Veamos, si yo quisiera ver message, no puedo, qué mal estoy. Bueno, esto, si yo quisiera ver recursivo, todo esto, ls, pues resulta que ahí está, esto es recursivo, no puede entrar a algunos directorios, pero aquí no podemos observar algo muy interesante, que no entró en pantalla. Es más, las dos cosas que voy a usar de hecho usan tuberías para demostrarse. Si yo quisiera contar cuántas líneas son las que hay en pantalla, la salida del ls la mandaría hacia nl, que lo que hace es contar líneas. Vamos a ver si es cierto. Hay 71 líneas, por eso no entró en la pantalla en primer lugar. Aquí podemos ver que contó las 72 y no entró. Pero si yo estuviera leyendo logs y usando, por ejemplo, el cat lo que haría sería tirarme todo a pantalla. Yo lo que tendría que hacer es mandárselo a un more y decirle, oye, ve poniendo pausas para que me dé tiempo de leer. Aquí lo vamos a hacer con el ls. Le voy a decir, ¿sabes qué? Lo que te manda el ls en su salida va a ser tu entrada. Y tú lo que hace el more es detenerse en determinadas líneas para que yo tenga oportunidad de leer. Vamos a ver si es cierto. Y aquí podemos ver que se detuvo. Y aquí abajo dice más, por eso es more. More significa literalmente más. Y si yo le doy barra, pues se va mostrando cada vez más información, pero pausada, lo que me permite leer lo que realmente no entraba completo en pantalla. Eso sí, ¿qué fue lo que sucedió con este comando? Que la salida del ls por medio de esta tubería, de este pipe, se le entregó a More y More le fue poniendo pausas para que yo pudiese leer de forma cómoda. Usamos dos comandos al mismo tiempo, donde la salida de uno fue la entrada de otro por medio de tuberías. Sigue siendo flujos, pero esta vez son tuberías de programas que se ejecutan. Espero que esto vaya quedando claro porque no es tan complicado como se pudiese oír. Vamos a subir a root y vamos a hacer algo un poquito más interesante. Lo que vamos a hacer ahora es algo más interesante. Voy a usar un comando que actualmente no he explicado qué hace porque no hemos llegado a la parte de administración de sistema de cómo crear usuarios, cómo crear contraseñas, cómo cambiarlas, pero lo voy a tener que hacer aquí para demostrar el propósito de lo que es la redirección de flujos por tuberías. Ese comando es el passwd. Este comando lo que hace es cambiar contraseñas. Le cambia las contraseñas al usuario al que nosotros le digamos. Por ejemplo, si nosotros le decimos que queremos cambiarle la contraseña al usuario de curso, nosotros le decimos passwd curso. Vamos a ver y entender cuál es el problema con esto. Nosotros le acabamos de decir que le queremos cambiar la contraseña a curso, pero por el estándar input, que de hecho es el teclado, nos está pidiendo la contraseña. Le voy a poner algo, literalmente algo. La contraseña ahora es algo. Se la tuve que escribir una vez, le di enter, se la tuve que volver a escribir, le di enter. Como es la misma, me dice que la contraseña ha cambiado correctamente. O sea que la contraseña de curso en este momento es algo. Pero ¿cuál es el problema con esto si lo tratamos de meter en un script? O en un script, por ejemplo un script de instalación en donde queremos que se cree un usuario para nuestro programa que acabamos de hacer y queremos ponerle una contraseña a su usuario para que no se vaya a meter alguien por ahí o porque necesita tener una contraseña o porque queremos automatizar la instalación y queremos que el usuario de entrada ya tenga una contraseña. Que si nosotros hacemos esto, lo que va a suceder es que el script se va a detener. Se va a detener y nos va a preguntar, sí, pero ¿cuál es la contraseña para tu usuario? En este caso, curso. Nos va a pedir que por medio del teclado introduzcamos la contraseña, le demos enter y la volvamos a introducir.
y después va a continuar, pero si no hacemos eso, el script se puede quedar detenido ahí. Sin embargo, por ejemplo, en el script de instalación de la mayoría de las distribuciones de Linux, uno le mete la contraseña de root cuando te la pregunta y, y por medio del comando passwd realmente la asigna, pero no se queda en una pantalla como esta, como la que estamos viendo, simplemente ocurre por debajo. Pero ¿por qué no vemos cuando nos pide confirmación passwd? ¿Qué es lo que realmente hace un programa de instalación y un script de instalación cuando llega al punto en que tiene que ponerle una contraseña? Pues muy sencillo. Eh, Toma la salida del programa de instalación y la manda como el input de passwd. Hay un comando que tampoco hemos visto, pero ahora lo vamos a tener que ver, que se llama echo. Echo es el equivalente, y para los que ya programan en PHP, de sacar cadenas de texto al standard output. En PHP es la forma de hacerlo, en C sería con printf. Entonces, si yo escribo echo, aquí es una cadena de texto. Lo que le estoy diciendo es que saque, en caso de que fuese un script, que se escribe en la pantalla, aquí es una cadena de texto. Es más, vamos a hacerlo en un script. Teníamos un script, no, pues vamos a crearlo. Programa shell. Punto, ni siquiera tenemos que poner punto, porque las extensiones aquí realmente no sirven para nada. Echo, me estoy ejecutando. O sea, esto simplemente es sacar texto de tu script como si fuese un programa. Me estoy ejecutando. Me estoy ejecutando. Es como si hubiéramos hecho un programa en C que simplemente con printf dijera hola mundo. O sea, de hecho, literalmente le podemos poner aquí ya para hacer la analogía correcta. Hola mundo. Programa shell. Hola mundo. Ese es el hola mundo de un bash. Es muy sencillo. Pero ya con lo que acabamos de aprender de lo que son las tuberías y que una tubería, un pipe, puede entregar su salida como la entrada de otro programa, sabiendo estas dos cosas, cómo funciona el passwd y cómo funciona el echo, podríamos crear una función que resuelva el problema. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Le vamos a decir echo con una E, luego explicaré para qué sirve esa E, pero ahorita no viene al caso. Nueva contraseña, la vamos a llamar solo nueva. Vamos a poner carácter de escape N y le vamos a repetir nueva. Nueva. ¿Por qué? Bueno, porque el passwd en su estándar input lo que espera es que uno repita el comando. Pide que lo escribas una vez y luego pide que lo escribas una segunda vez. Esta N significa nueva línea. Esto, los que ya programan en C saben que esto es una nueva línea. Significa que lo que el echo está mandando es dos veces nueva, nueva. Esto va a significar que cuando passwd pregunte de nuevo por la contraseña, se le va a volver a poner nueva. Entonces le decimos la salida que va a arrojar esto, que es esto, de hecho aquí lo podemos ver, nueva y en otra línea nueva. La salida de esto no lo vas a mandar al standard output, que es la pantalla. Por la tubería, por el pipe, se lo vas a mandar a passwd y le vas a decir que es el usuario curso. Y lo que vamos a hacer es darle enter. Y ahí está. Nueva contraseña, vuelve a escribir la nueva contraseña, contraseña actualizada correctamente. Ahora la contraseña de del usuario curso es nueva, porque es lo que hicimos, le pasamos la salida del echo como la entrada del passwd. Para eso sirven las tuberías, que es la salida de un programa puede ser la entrada de otro programa. Tan simple como eso. Y podemos ver que de hecho funciona, porque si aquí le decimos en vez de nueva le ponemos otra cosa, no van a coincidir las contraseñas y nos va a decir que no, que la contraseña puesta no coincide. Tienen que ser escrita dos veces la misma contraseña, como si nosotros hubiéramos hecho esto. Curso, nueva y luego nueva otra vez. Entonces, por eso es que aquí falla, porque cuando la segunda línea, pues no dice nueva, dice nuev.
por eso falla. Pero si las dos líneas dicen lo mismo, esto es como si realmente nosotros hubiéramos escrito en el teclado nueva, dado enter y luego nueva otra vez. Entonces PassWD procede a cambiar la contraseña. Y esta sola línea ya la podemos meter en el script. Ya podemos meter esto en un script y que se ejecute. De modo que cuando estamos haciendo un script y necesitamos que un usuario se cree con una contraseña, esta línea nos pondría la contraseña de ese usuario. Y pues aquí hemos aprendido lo que son los flujos de archivo y las tuberías entre programas. Los flujos de archivos, en resumen, son modificar la salida del estándar input de un archivo hacia otro, y las tuberías es modificar la salida del estándar input, del estándar output de un programa hacia el estándar input de otro programa. En este caso, echo fue la salida que PassWD tomó como entrada, así como cuando hicimos el lsmore, la salida del ls fue la entrada de more. Tan simple como eso, no hay mucho más que hacer. Por ejemplo, ps, vamos a ver si esto pasa de una sola pantalla. Funciona para cualquier cosa, le decimos tubería more y el ps va a hacer pausas. La salida del ps se le entregó a more y ahora está haciendo una pausa, y podemos ir viendo proceso por proceso qué es lo que hay en el sistema.